Existe un hombre que, pasados los 50, entra en la intimidad con la misma seguridad con la que dirige una reunión o resuelve un problema familiar complejo. Su presencia es serena, su control no es forzado, sino una consecuencia natural de su estado. Y existe otro hombre, a menudo el mismo en todo lo demás, que cruza ese umbral como si entrara en un campo de minas. Cada caricia es un examen, cada instante una prueba. La fiabilidad que lo define en el mundo exterior se desvanece, reemplazada por una fragilidad que no comprende y que le avergüenza profundamente. No son dos hombres distintos por su biología o su deseo, sino por un mecanismo interno que uno ha aprendido a gobernar, quizás sin saberlo, y que al otro lo sabotea sistemáticamente. Esta diferencia no es una cuestión de suerte ni de edad, sino de comprensión. Es un interruptor que está siendo accionado, y entender cómo funciona es el primer paso para recuperar el control que siente que ha perdido. Usted conoce perfectamente ese momento. La conexión inicial está ahí, el deseo es real, pero de repente, una pregunta se infiltra en su mente. ¿Se mantendrá? Y en el preciso instante en que la atención se desvía del placer al rendimiento, algo cambia. Siente cómo la firmeza empieza a ceder, no de forma gradual, sino como si alguien hubiera cortado la corriente. La reacción de su pareja puede ser sutil, un cambio en la respiración, una breve pausa, pero para usted es un veredicto. El silencio que sigue es ensordecedor, un espacio lleno de fracaso y decepción. Esta experiencia, repetida, crea un círculo vicioso de ansiedad anticipatoria que transforma el deseo en miedo. Se siente traicionado por un cuerpo que siempre le había respondido y empieza a creer que está roto, que esta es la nueva normalidad contra la que no puede luchar. Es una batalla solitaria que erosiona su confianza mucho más allá del dormitorio. Pero quiero que entienda algo con total claridad. Lo que le ocurre no es una sentencia ni un fallo irreparable en su masculinidad. No es su cuerpo el que le traiciona, sino una respuesta automática de protección que usted está activando sin darse cuenta. La diferencia fundamental entre el hombre que mantiene el control y el que lo pierde en minutos no reside en la potencia de su sistema vascular ni en sus niveles hormonales, sino en el estado de su sistema nervioso en ese momento crítico. Existe una explicación fisiológica, predecible, y, lo más importante, manejable. Es un cortocircuito entre su mente y su cuerpo, y en los próximos minutos le voy a explicar exactamente cuál es el cable que está generando esa interferencia y cómo puede usted, por fin, aislarlo. ¿En qué parte de esta dolorosa descripción se ha reconocido usted? Existe un hombre que, pasados los 50, entra en la intimidad con la misma seguridad con la que dirige una reunión o resuelve un problema familiar complejo. Su presencia es serena, su control no es forzado, sino una consecuencia natural de su estado. Y existe otro hombre, a menudo el mismo en todo lo demás, que cruza ese umbral como si entrara en un campo de minas. Cada caricia es un examen, cada instante una prueba. La fiabilidad que lo define en el mundo exterior se desvanece, reemplazada por una fragilidad que no comprende y que le avergüenza profundamente. No son dos hombres distintos por su biología o su deseo, sino por un mecanismo interno que uno ha aprendido a gobernar, quizás sin saberlo, y que al otro lo sabotea sistemáticamente. Esta diferencia no es una cuestión de suerte ni de edad, sino de comprensión. Es un interruptor que está siendo accionado, y entender cómo funciona es el primer paso para recuperar el control que siente que ha perdido. Usted conoce perfectamente ese momento. La conexión inicial está ahí. El deseo es real. Pero de repente, una pregunta se infiltra en su mente. ¿Se mantendrá? Y en el preciso instante en que la atención se desvía del placer al rendimiento, algo cambia. Siente cómo la firmeza empieza a ceder, no de forma gradual, sino como si alguien hubiera cortado la corriente. La reacción de su pareja puede ser sutil, un cambio en la respiración, una breve pausa, pero para usted es un veredicto. El silencio que sigue es ensordecedor, un espacio lleno de fracaso y decepción. Esta experiencia, repetida, crea un círculo vicioso de ansiedad anticipatoria que transforma el deseo en miedo. Se siente traicionado por un cuerpo que siempre le había respondido y empieza a creer que está roto, que esta es la nueva normalidad contra la que no puede luchar. Es una batalla solitaria que erosiona su confianza mucho más allá del dormitorio. Pero quiero que entienda algo con total claridad. Lo que le ocurre no es una sentencia ni un fallo irreparable en su masculinidad. No es su cuerpo el que le traiciona, sino una respuesta automática de protección que usted está activando sin darse cuenta.
La diferencia fundamental entre el hombre que mantiene el control y el que lo pierde en minutos no reside en la potencia de su sistema vascular ni en sus niveles hormonales, sino en el estado de su sistema nervioso en ese momento crítico. Existe una explicación fisiológica, predecible, y lo más importante, manejable. Es un cortocircuito entre su mente y su cuerpo, y en los próximos minutos le voy a explicar exactamente cuál es el cable que está generando esa interferencia y cómo puede usted, por fin, aislarlo. ¿En qué parte de esta dolorosa descripción se ha reconocido usted? A este sentimiento hay que llamarlo por su nombre. Vergüenza. Una vergüenza silenciosa y pesada, que se instala en el pecho mucho antes de que se apague la luz. Es la sensación de estar completamente solo con un secreto que usted cree que nadie más podría comprender. Porque en el resto de su vida, usted es el hombre fiable, el que soluciona problemas, el que sirve de pilar. Y esta contradicción entre su competencia en el mundo y esta fragilidad en la intimidad es lo que alimenta el aislamiento. Piensa que es un fallo personal, una debilidad única que debe ocultar a toda costa. Pero desde mi consulta, le aseguro que esta experiencia no le hace único, sino humano. Cientos de hombres capaces y fuertes como usted, se sientan frente a mí y describen exactamente el mismo nudo en el estómago. No es un defecto de su carácter ni una señal de que esté irreparablemente dañado. Es un patrón fisiológico, una reacción en cadena que se ha activado y que, por ahora, usted no sabe cómo detener. El coste real de este patrón no se mide en los minutos que dura una erección, sino en la calidad de vida que le roba sigilosamente. El verdadero daño lo causa la ansiedad anticipatoria. Ese temor que empieza a crecer horas o incluso días antes de un posible encuentro íntimo. Transforma el deseo, que debería ser una fuerza de conexión y placer, en una amenaza, en un examen para el que no se siente preparado. Este miedo le lleva a evitar sutilmente la intimidad. Quizás se queda trabajando hasta tarde, o finge un cansancio que no es del todo real, o simplemente se gira en la cama esperando que su pareja no inicie el contacto. Cada una de estas evasiones es una pequeña fractura en la conexión emocional. Su pareja puede interpretarlo como una falta de interés o de amor, generando una distancia que agrava el problema. No es que no la desee, es que tiene pánico a decepcionarla, y sobre todo, a decepcionarse a sí mismo una vez más. Esta batalla silenciosa va más allá de lo físico. Es un ataque directo a su identidad. El hombre que usted ve en el espejo por la mañana empieza a parecerle un extraño. La confianza que ha construido a lo largo de décadas se ve socavada por un único aspecto de su vida que siente fuera de su control. Empieza a dudar de sí mismo en otros ámbitos, a sentirse mayor, menos relevante, como si esta dificultad fuese la prueba irrefutable de un declive inevitable. Esta es la mentira más peligrosa que se cuenta a sí mismo. Lo que experimenta no es el fin de su virilidad, sino una interpretación errónea de las señales de su cuerpo. Su organismo no está fallando, está respondiendo a la perfección a una orden equivocada que su mente está emitiendo sin ser consciente de ello. Entender esto es crucial. Usted no está en decadencia. Simplemente está utilizando el mapa equivocado para navegar por su propia biología, y es hora de que le entregue el correcto. Muchos hombres que atiendo en mi consulta llegan con una idea preconcebida y profundamente arraigada. Doctora, son los años. Asumen que la edad es una sentencia inapelable, una curva descendente de la que no hay escapatoria. Y si bien es cierto que el cuerpo cambia, culpar exclusivamente a la edad es un error que le roba toda su capacidad de acción. Es una explicación cómoda porque no exige más preguntas, pero es profundamente limitante. Piénselo de esta manera. El mecanismo físico para lograr y mantener una erección, el sistema vascular, no se desintegra al cumplir 50 o 60 años. Lo que sí cambia es su sensibilidad a las interferencias. Su cuerpo sigue teniendo la capacidad, pero se ha vuelto menos tolerante a las señales incorrectas. No es un motor que ha perdido potencia, sino un sistema de precisión que ahora requiere un operador más consciente. Creer que es solo la edad le condena a la resignación, cuando la realidad es que necesita aprender un nuevo lenguaje para comunicarse con su cuerpo. Otro chivo expiatorio común es la testosterona, o la supuesta falta de deseo hacia la pareja. Escucho a menudo: quizás ya no la deseo como antes. Pero analicemos esto con rigor clínico. Si el deseo está presente al inicio del encuentro, si hay una respuesta inicial,
Es muy poco probable que la causa de que la erección se desvanezca a mitad de camino sea un nivel hormonal bajo o una falta de atracción. El sistema ya ha demostrado que puede arrancar. El problema no está en el combustible, sino en un corte de suministro repentino. Culpar a la falta de deseo no solo es impreciso, sino que puede ser muy destructivo para la relación, introduciendo una duda innecesaria en su pareja. Usted sabe que el afecto y la atracción siguen ahí, pero la frustración le lleva a buscar una explicación que le dé sentido a su experiencia, aunque sea la equivocada. Es una vía de escape que, en lugar de solucionar, profundiza la herida emocional. Finalmente, está la explicación más vaga y paralizante de todas. Es algo psicológico. Y aunque es innegable que la mente juega un papel central, esta frase es inútil. Le hace sentir que el problema es abstracto, inmenso y reside en algún rincón oscuro de su psique que no puede controlar. Lo reduce a una cuestión de fuerza mental o de no estar estresado, lo cual solo añade más presión. Pero quiero que destierre esa idea. No estamos hablando de un fallo profundo de su carácter ni de un trauma complejo que deba resolver en años de terapia. Lo que le ocurre es un proceso mucho más concreto, casi mecánico. Es un cortocircuito neurofisiológico muy específico, una orden incorrecta que su cerebro envía a su sistema vascular en el momento más inoportuno. Es un interruptor que se acciona erróneamente. La verdadera causa es más simple de lo que imagina, y no tiene que ver con su valía, sino con entender este mecanismo tan preciso. Soy la doctora Valeria Alcantara y quiero que dejemos de hablar de psicología en abstracto y hablemos de fisiología concreta. Su cuerpo no es un enigma. Funciona con reglas claras y predecibles, como un sistema eléctrico con dos circuitos principales. Uno de estos circuitos está diseñado para la calma, la conexión y la regeneración. El otro para la acción, la defensa y la supervivencia. La erección no es un acto de fuerza que dependa del segundo circuito, como muchos hombres creen erróneamente. Es un acto de permiso, gobernado enteramente por el primero. Requiere que su sistema nervioso central envíe una señal de seguridad a su sistema vascular, una orden que dice, todo está bien, puedes abrir las compuertas. El problema que usted experimenta, esa pérdida súbita de firmeza, no es un fallo del motor. Es simplemente que, en el momento crucial, su mente activa por error el interruptor de emergencia, cambiando al circuito de protección. Llamemos a ese primer circuito el modo permisivo. Corresponde a lo que en medicina conocemos como el sistema nervioso parasimpático. Piense en él como el estado de su cuerpo cuando se siente seguro, presente y conectado. En este modo, su organismo no está en alerta. Su respiración es profunda, su ritmo cardíaco es estable y la sangre circula libremente hacia todas las partes del cuerpo, incluidas las que no son esenciales para una huida inmediata. Para que una erección sea firme y duradera, las compuertas vasculares de su pene deben abrirse para permitir la entrada masiva de sangre, y unas pequeñas válvulas deben cerrarse para retenerla. Ambas acciones son una orden directa del modo permisivo. Este es el estado natural del hombre que no tiene que pensar en el rendimiento, porque su mente está enfocada en la sensación y la conexión, manteniendo así el sistema en el estado de calma que permite que la fisiología funcione sin interferencias. En el otro extremo se encuentra el modo protectivo, su sistema de lucha o huida, y aquí reside el núcleo de su problema. Para su cerebro más primitivo, la pregunta ¿lo voy a perder? O el miedo a no satisfacer a su pareja es una amenaza tan real como la de un depredador en la sabana. No distingue la ansiedad de rendimiento del peligro físico. Ante esta señal de amenaza, su cerebro inunda el sistema con adrenalina y da una orden ejecutiva: supervivencia. Esto implica redirigir instantáneamente la sangre desde las zonas no esenciales, como el sistema digestivo y los genitales, hacia los grandes músculos de las piernas y los brazos. Las compuertas vasculares del pene se cierran de golpe. No es que usted esté fallando, su cuerpo está ejecutando a la perfección un protocolo de emergencia. Es un cortocircuito. Ahora que entiende este mecanismo del interruptor neurovascular, el siguiente paso es aprender a mantenerlo en el modo correcto. Suscríbase para no perderse cómo lograrlo. La diferencia fundamental entre el hombre que mantiene una erección firme y el que la pierde en minutos no reside en su potencia, su edad o su deseo. Reside, casi exclusivamente, en cuál de los dos circuitos neuronales está al mando en ese preciso instante. El hombre que siente control no está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Al contrario,
Su sistema está en un estado de no esfuerzo. Su mente está anclada en la conexión y en las sensaciones del momento, lo que mantiene activado el modo permisivo. En cambio, el hombre que experimenta la pérdida súbita ha activado, sin quererlo, el modo protectivo. Una única duda, una sola pregunta sobre su rendimiento, es interpretada por su cerebro como una señal de amenaza que desencadena el cortocircuito vascular. Piense en su último encuentro íntimo. ¿Dónde estaba su atención justo antes de sentir el cambio? ¿Estaba en el tacto, en la respiración de su pareja, o estaba dentro de su propia cabeza, evaluando su firmeza? Esa es la bifurcación. Este interruptor hacia el modo protectivo se acciona por un mecanismo casi invisible, el pensamiento evaluador. No es un ataque de pánico, sino un microanálisis que se cuela en su mente. ¿Es suficiente? ¿Le gustará? ¿Cuánto duraré? Estas preguntas no son parte del placer, son parte de un examen. En el momento en que su atención se desvía de sentir a evaluar, su corteza prefrontal envía una alerta a su sistema límbico, el centro emocional y de supervivencia. Esta alerta activa la cascada de adrenalina. Lo trágico es que este proceso se retroalimenta. La más mínima pérdida de firmeza, causada por esa primera descarga de adrenalina, confirma su miedo inicial, lo que provoca una segunda descarga aún mayor. Usted no está fallando. Su cuerpo está ejecutando un protocolo de emergencia con una precisión impecable. Observe si su respiración se vuelve superficial y tensa la mandíbula en esos momentos. Son las huellas físicas de que el interruptor ha cambiado de posición. Ahora bien, existen factores que hacen que su sistema sea más propenso a accionar este interruptor de emergencia. Uno de ellos es el estado de su salud vascular general. Piense en su sistema circulatorio como una red de tuberías. Si la presión de base es óptima gracias a un buen estado cardiovascular, el sistema puede tolerar pequeñas fluctuaciones. Pero si la presión ya es deficiente por factores como el sedentarismo, una dieta inadecuada o el tabaquismo, cualquier orden de cierre vascular del modo protectivo tendrá un efecto mucho más drástico e inmediato. Otro factor crucial es el control muscular inconsciente. Muchos hombres, en su afán por mantenerla, tensan los músculos del suelo pélvico. Creen que así están atrapando la sangre, cuando en realidad esa tensión es una señal de estrés que contribuye a cerrar las compuertas vasculares. ¿Siente que aprieta la base del pene o los glúteos cuando teme perder la erección? Ese es un claro indicador de que está luchando contra su propia fisiología. Finalmente, el contexto y el estado con el que usted entra en la intimidad son determinantes. Su sistema nervioso no se resetea al cruzar la puerta del dormitorio. Si llega a ese momento arrastrando el estrés de un día de trabajo complicado, su cuerpo ya está predispuesto al modo protectivo. La línea de base de adrenalina es más alta, por lo que se necesita un estímulo de ansiedad mucho menor para que todo el sistema se ponga en alerta. Una intimidad apresurada, sin el tiempo necesario para que la conexión emocional y física establezca un entorno de seguridad, es una invitación a que la mente evaluadora tome el control. El modo permisivo necesita tiempo para activarse y consolidarse. No es un interruptor de luz, sino más bien un regulador de intensidad que debe subirse gradualmente. Analice si estos episodios ocurren con más frecuencia en noches, donde la intimidad se siente más como una obligación o una rutina que como un espacio de verdadera conexión. El protocolo práctico para recuperar el control comienza con una inversión radical de su objetivo. Su error, hasta ahora, ha sido intentar gobernar su erección con la fuerza de voluntad, como si fuera un músculo que debe tensar. Cada vez que su mente se enfoca en mantenerla, está enviando una señal de esfuerzo y ansiedad, activando precisamente el modo protectivo que cierra las compuertas vasculares. Por lo tanto, su primera y más importante tarea es abandonar por completo el objetivo del rendimiento. A partir de ahora, su único propósito al entrar en la intimidad no es lograr una erección duradera, sino sumergirse en la conexión y la sensación. No se trata de un juego mental, sino de una instrucción fisiológica directa a su sistema nervioso. Al cambiar su intención de demostrar a sentir, usted le está comunicando a su cerebro que no hay ninguna amenaza, que el entorno es seguro y que puede operar en modo permisivo. Para ejecutar este cambio, debe entrenar su atención de forma deliberada. Piense en su atención como el haz de una linterna. Durante años, ha apuntado ese haz hacia su interior, monitorizando su propio cuerpo con preguntas evaluadoras. Ahora debe girar la linterna hacia el exterior. Su única tarea,
en el momento de la intimidad, es anclar su mente de forma casi obsesiva en las sensaciones que recibe a través de sus 5 sentidos. Concéntrese en la textura de la piel de su pareja, en el sonido de su respiración, en el calor que emana de su cuerpo, en el olor de su pelo. Cuando el pensamiento, sigo firme, aparezca, y lo hará, no luche contra él. Simplemente reconózcalo, y con calma, redirija el haz de su atención de nuevo a una sensación externa. Cada vez que hace esto, está desactivando un pulso de adrenalina y reforzando la señal del modo permisivo. La erección se convierte en una consecuencia de su presencia, no en el objetivo de su esfuerzo. Esta práctica mental debe ir acompañada de una relajación física consciente. El modo protectivo se manifiesta en el cuerpo con una respiración superficial y una tensión muscular, especialmente en la mandíbula, los hombros y el suelo pélvico. Muchos hombres, en un intento instintivo por retener la sangre, contraen los músculos de la base del pene y los glúteos. Paradójicamente, esta tensión es interpretada por el sistema nervioso como una señal de peligro, acelerando el cierre vascular. El protocolo, por tanto, incluye 2 acciones físicas clave. Primero, la respiración abdominal lenta y profunda. Inhalar por la nariz y exhalar lentamente por la boca envía una poderosa señal de calma al cerebro. Segundo, la relajación deliberada del suelo pélvico. En lugar de apretar, debe aprender a soltar, a crear una sensación de apertura en esa zona. Esto permite que las compuertas vasculares funcionen sin la interferencia de una tensión innecesaria. Finalmente, debe entender que el modo permisivo no se activa mágicamente al entrar en el dormitorio. Si usted llega a la intimidad con el sistema nervioso cargado por el estrés del día, su cuerpo ya está predispuesto al modo protectivo. La línea de base de adrenalina y cortisol es demasiado alta, y cualquier pequeño estímulo de ansiedad será suficiente para desencadenar el cortocircuito. Por ello, es fundamental crear un espacio de transición. No necesita un ritual complejo. Bastan 10 o 15 minutos para desconectar del mundo exterior y conectar con su pareja. Puede ser una conversación tranquila, escuchar una canción juntos, o simplemente unos minutos de silencio y contacto físico sin expectativas. Este acto de preparar el terreno permite que su sistema nervioso se calibre, disminuyendo los niveles de estrés y haciendo mucho más sencillo que el modo permisivo se establezca y se mantenga. De estos factores que hemos visto, el pensamiento evaluador, la tensión física o el estrés previo, ¿cuál siente que es el principal detonante en su caso? De estos detonantes que hemos desglosado, el pensamiento evaluador, la tensión física o el estrés previo, ¿cuál siente que es el principal en su caso? Me interesa mucho leer en los comentarios cuál es el primer ajuste práctico que va a implementar. Si este enfoque le está aportando claridad, suscríbase para que podamos seguir avanzando juntos. Ahora bien, es fundamental que entienda los límites de este enfoque y los riesgos de buscar atajos. En la desesperación, muchos hombres recurren a soluciones que encuentran en Internet. Pastillas de origen dudoso que prometen milagros, dispositivos de vacío o anillos constrictores usados sin supervisión. Quiero ser muy clara. Forzar una respuesta en su cuerpo es la manifestación más extrema del modo protectivo. Es tratar a su organismo como un adversario al que hay que someter, lo que refuerza el ciclo de ansiedad y fracaso. Su cuerpo no es una máquina averiada que necesite una reparación forzosa. El protocolo que le he explicado no es un truco para obtener un resultado inmediato, sino una práctica para recalibrar su sistema nervioso. Insistir, frustrarse si no funciona a la primera, o convertir la intimidad en un campo de pruebas para estas técnicas es contraproducente. La paciencia y la autocompasión no son una debilidad, son requisitos indispensables para que su fisiología vuelva a operar desde la seguridad y no desde la amenaza. Dicho esto, es crucial saber distinguir cuándo la ansiedad de rendimiento es el factor principal y cuándo puede haber una causa física subyacente que requiera una evaluación médica. Si usted experimenta una ausencia total de erecciones, incluso las matutinas o nocturnas, de forma repentina y persistente, es una señal de que debe consultar a su médico. Lo mismo ocurre si siente dolor durante la erección, nota alguna curvatura o deformidad nueva en el pene, o si esta dificultad se acompaña de otros síntomas como problemas urinarios, fatiga extrema o pérdida de sensibilidad. Ver a un profesional no es un signo de derrota, sino un acto de máxima responsabilidad con su salud. Es la forma inteligente de descartar problemas vasculares, neurológicos u hormonales que podrían requerir un tratamiento específico.
Obtener un diagnóstico completo le proporciona un mapa preciso de su situación, permitiéndole tomar el control con toda la información en su poder, en lugar de luchar a ciegas contra un enemigo invisible. La aplicación de estos cambios debe ser progresiva y segura. No espere una transformación de la noche a la mañana. Habrá momentos en los que logre mantener el modo permisivo y otros en los que la antigua costumbre del pensamiento evaluador intente tomar el control. La clave no es la perfección, sino la consistencia en la práctica. Le sugiero que no convierta su próximo encuentro íntimo en un examen para estas nuevas habilidades, ya que eso solo reintroduciría la presión que intentamos eliminar. En su lugar, practique la respiración abdominal y el reenfoque de la atención en momentos de bajo estrés durante su día. Acostúmbrese a sentir su cuerpo y a dirigir su mente sin la carga del rendimiento. Al hacerlo, estará construyendo un nuevo hábito neuronal que con el tiempo se activará de forma más natural en la intimidad. El objetivo final no es solo la función física, sino recuperar la serenidad y la confianza, sabiendo que usted tiene las herramientas para gestionar su propia respuesta. Llegamos entonces a la pregunta inicial, a la diferencia fundamental entre el hombre que mantiene el control y el que lo pierde. Y la respuesta, como ha visto, no está en la edad, en la química o en la fuerza. Está en el interruptor. La diferencia es que un hombre, sin saberlo, mantiene su sistema nervioso en modo permisivo, con la mente anclada en la conexión y el placer. Su cuerpo, sintiéndose seguro, simplemente obedece y mantiene las compuertas vasculares abiertas. El otro hombre, por el contrario, activa accidentalmente el modo protectivo al permitir que un pensamiento evaluador, una duda sobre su rendimiento, sea interpretado como una amenaza. Su cuerpo, en su perfecta eficiencia para la supervivencia, cierra las compuertas para prepararse para una lucha que solo existe en su mente. No es un fallo, es un protocolo ejecutado a la perfección. La diferencia no es la potencia, sino la presencia. No es la biología, sino el estado mental desde el que se aborda la intimidad. Por lo tanto, el control que usted busca no se recupera luchando contra su cuerpo, sino colaborando con él. No se trata de forzar una erección con la voluntad, sino de crear las condiciones para que ésta surja como una consecuencia natural de la conexión. Su trabajo ya no es rendir, sino estar presente. La herramienta más poderosa que tiene es su atención, esa linterna que antes apuntaba a su interior para evaluar y ahora debe dirigir hacia el exterior, hacia las sensaciones del momento. Cada vez que su mente se ancla en la respiración de su pareja, en la textura de su piel, está enviando una señal inequívoca a su cerebro: aquí no hay peligro. Esa señal, reforzada con una respiración profunda y la relajación consciente del suelo pélvico, es lo que mantiene el interruptor en la posición correcta. Usted no es una víctima de su fisiología, es el operador que por fin ha recibido el manual de instrucciones correcto para manejar su propio sistema. Lo que ha experimentado no es el final de su virilidad, sino una invitación a redefinirla. La verdadera maestría masculina a esta edad no reside en la rigidez del cuerpo, sino en la serenidad de la mente y en la profundidad de la conexión que puede ofrecer. Usted tiene ahora el mapa para salir del laberinto de la ansiedad de rendimiento. Deje de ser un espectador temeroso de su propia intimidad y conviértase en un participante presente y seguro. El control que anhelaba no estaba en el esfuerzo, sino en esta comprensión. Comente abajo si esta claridad le ha ayudado a ver su situación de una forma nueva y suscríbase. En nuestro próximo vídeo hablaremos de cómo la salud vascular y ciertos nutrientes específicos pueden reforzar la respuesta del modo permisivo. Comente abajo si esta claridad le ha ayudado a ver su situación de una forma nueva y suscríbase. En nuestro próximo vídeo hablaremos de cómo la salud vascular y ciertos nutrientes específicos pueden reforzar la respuesta del modo permisivo.